Amén. Pues gracias. Como una vez más ya, pues vamos a hablar esta noche seguimos con el capítulo 1 de Efesios. Como era un poquito largo, quisimos partirlo en dos. Este es más sencillo, quizás nos tomemos menos tiempo porque está bien sencillo esa segunda parte. Y volví a tomar la nueva traducción viviente porque la vi tan clara, tan llanita. Como sabemos, los temas centrales simplemente para poder poner en contexto nuevamente a quien esté oyendo esto por primera vez, los temas centrales de Efesios, lo que se basa Efesios, es donde Pablo hace mucho hincapié, donde coloca a Jesús como cabeza y que nosotros somos el cuerpo, o sea, la iglesia somos nosotros, que somos su cuerpo. Habla de su iglesia universal, ya habíamos hablado sobre eso. La iglesia universal no es el templo, las cuatro paredes, la iglesia universal es su pueblo, nosotros, los que hemos aceptado, los que nos hemos redimido por la sangre de Cristo, que hemos aceptado llamarnos hijos de Dios. Y que también habla sobre, que lo vamos a ver en los últimos capítulos de Efesios, es cómo debe ser nuestro comportamiento de nosotros en este mundo, en el mundo en que vivimos, que es la misma sociedad pagana de esa época, es lo mismo. Estamos en el mundo viviendo. Entonces, esta es la primera parte, pero vamos ya a lo que es el versículo 15. Si todos tienen la palabra, sea en la versión que tengan, pero vamos, yo voy diciendo más o menos los versículos para que ustedes vayan viendo que es un poquito más llano de la normal de la Reina Valera 60. Entonces, comienza así en el versículo 15. Desde que me enteré, ese es Pablo diciéndole a los Efesios, ¿no? Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde, versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. En el 21 dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Versículo 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia, y aquí hay que volver y reiterar, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y ahí termina el capítulo 1. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Entonces, es bien sencillo. Creo que el mensaje aquí es bien completo. Vamos a ir quizás versículo por versículo viendo cómo Pablo hace hincapié en detalles cuando él se dirige a los Efesios, pues. Dice que cuando él se enteró, ¿verdad? Del grupo de los Efesios, acuérdense que él estuvo 3 años allá, él dejó un grupo, él dejó a Timoteo, y bueno, y él se enteró, inclusive en Apocalipsis habla de que esa iglesia fue muy conocida por ese amor, el amor de esa iglesia. Y él decía que él no ha dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Estos son ejemplos que Pablo va dejando en nosotros, de que nosotros no solamente debemos orar para que veamos, pues, no solamente orar por nuestras necesidades, por acción de gracias, sino también, a mí me llegó ese versículo, del pueblo de Dios, o sea, de nosotras mismas, y del grupo ministerial de las iglesias, ese grupo que trabaja, ese grupo que verdaderamente están tirados, que nosotros tenemos nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor nos manda a hacer obras, nos manda a hacer algo, y cada quien lo hará en su poder o a lo que el Señor le ha llamado. Pero también nosotros no debemos de olvidar
a ese grupo, a esa parte del pueblo de Dios que está trabajando en su obra 100%, esa gente que se va a esos pueblos, esos curas que pasan trabajo por allá en esos pueblecitos, y monjas y personas que por amor a Cristo hacen eso, o sea, lo sienten de su vocación, también tenemos que orar por ellos, porque realmente es verdad, estamos orando por nosotros, situaciones, porque vimos en Timoteo que también tenemos que orar, vengan aquí, como decía Pablo, le decía, vengan con acción de gracia, porque él reconoce que tenemos que dar gracias, no solamente es pedir, y vengan con peticiones, vengan con rogativas y todo eso, y aquí también lo está diciendo, los recuerdo constantemente en oraciones, y mira cómo él también ora por ellos, que le dice, le pido a Dios, al glorioso Padre nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que pedir por eso igual. Y ahí lo estamos viendo. Cómo Pablo le dice a esa iglesia, a ese grupo de hermanos que dejó allá en Efesios, él pide por ese crecimiento espiritual, la sabiduría espiritual al Señor para que crezcan en su conocimiento. O sea, nosotros que lo que estamos haciendo ahora, que es lo que el Señor por lo menos ha puesto en mi corazón, y vuelvo y reitero que humildemente tratamos de cada día leer su palabra y semanalmente aquí, leer un capítulo y estudiar de dónde viene y qué es lo que hace Pablo. Todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para conocerlo a Él. Ya vimos hace 2 o 3 clases pasadas que Él mandó a que nos instruyamos, no solamente creo que fue Jeremías, allá en el Viejo Testamento habla de eso, sino que el mismo Jesucristo nos mandó, hey, que estudiemos su palabra, que en ella está la verdad de Él. Y a eso nosotros tenemos que, pues somos llamados a estudiar para conocerlo y también orar por el otro. O sea, yo misma, de verdad, o sea, nosotras orar por nosotras mismas, Señor, danos sabiduría a este grupo, ¿no? Danos sabiduría para cada día conocerte más, cada día nosotros tenerte a ti ahí y sabiendo, porque lo más bonito del mundo es cuando tú estás orando, estás diciendo algo y tú te acuerdas de esa palabra. Tú te acuerdas, ay Señor, mira, porque en tu palabra, en tal sitio, no es que sabemos que no nos vamos a estar aprendiendo de memoria todo, pero hay veces que uno está ya, que lo vuelve parte de sí, que nos vamos a acordar, ah, mira, porque tú dijiste en Efesios esto. Ah, pero yo me fui. Sí. Oh, Sí, ben, yo, yo es que al hablando. final se estaba oyendo mal, mi reina. Yo hablando sola, pero mira, él mismo me sacó. El mismo Claro, o internet sea, me se sacó. oye mal. Oh, bendito. Comienza, ¿En o qué me sea, quedé? no entendió bien el versículo 17. A partir de ahí tú comenzaste a hablar y ahí se oía una maraca. Ah, caray. Bueno, pues nada, en el que lo que comentaba era que nosotros, que a mí me gustaba ahí cuando leí ese versículo, cómo Pablo mostraba que nosotros debíamos orar igualmente por nosotros mismos, de que así como él le pide, fíjense como él le pide a los efesios, que les dé, dice, yo le pido a Dios que les dé sabiduría y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. O sea, Él está pidiendo por ellos. Y lo que decía y comentaba era que eso es una prueba más de que no solamente nuestras oraciones sean por nuestras peticiones, que obviamente las hacemos, porque también mismo Pablo menciona que nosotros debemos venir y traer peticiones, rogativas y acción de gracias, que las gracias también siempre las damos, pero igual también pedir por nosotros mismos, por este grupo, porque el Señor nos dé esa sabiduría, que nos ayude a entenderlo, porque nosotros queremos, creo que tenemos la intención en nuestros corazones de crecer más en su conocimiento. Y ahí Pablo también pues pone ese ejemplo. Y como dice en el versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender esa esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, o sea, a nosotros, a su pueblo santo. ¿Quiénes son? No sé si me fui ya con el internet, Dios mío, pero ¿quiénes son su rica y gloriosa herencia? O sea, nosotros, su pueblo, el que dijo, sí, Señor, yo creo en ti, yo creo en Jesucristo, yo sé que es tu hijo y yo lo acepto. Nosotros somos su rica y gloriosa herencia. Y entonces Pablo pide que oremos por el pueblo santo igual.
sobre todo, no sé si esa parte salió o ya no, ya yo estaba fuera de esto cortada del internet, pero yo decía, esa cantidad del pueblo, esos ministerios de personas que ustedes saben que se van a los campos, a veces esos curas y monjas que se meten por allá por un campo remoto, estos misioneros que se van a pueblos que sienten en su corazón que quieren trabajar por el Señor, si ellos no fueran, si no existieran esas personas que ponen su vida y dicen voy a hacer esto, esta obra, para que la palabra de Dios llegue a esos sitios, si ellos no fueran, ¿quién lo haría? Entonces, uno también debe orar por eso, uno debe orar por cada quien en su iglesia tiene un grupo ministerio, orar por nuestro grupo ministerial. Esas personas que a veces van a las cárceles, hay otro grupo que van a los hospitales, hay otro grupo que simplemente salen en las calles. Yo no sé ya ahora si eso se está haciendo, pero antes salían a las calles a entregar esto, panfletos. Oye, eso es una parte de obra, que la gente lo hace, ¿no? Con corazón y también tenemos que orar por ellos. En el versículo 19 Pablo dice, también pido, porque él está ahí, todo esto fíjense cómo es el título, Pablo ora por sabiduría espiritual, porque todos estos versículos él dice, estoy orando por esto y le oro y pido al Señor. Y aquí en el 19 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, que es el mismo gran poder, y él hace esa analogía, y para que no se nos olvide, que es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a su derecha, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. El mismo Señor de hace 2000 millones, qué sé yo, el tiempo que pasó, el mismo Señor que hizo todo eso, es el mismo Señor que tenemos nosotros ahora. Y Él quiere que nosotros entendamos esa grandeza de ese poder de Dios existe ahora y existirá siempre. Y tenemos que nosotros ser conscientes de que ese poder que levantó Cristo de los muertos es el mismo Señor y el mismo poder que está aquí ahora, que en su voluntad perfecta Él hace lo que tenga que hacer según su voluntad. Pero nosotros sabemos que si confiamos y creemos realmente que Él tiene el poder de hacer todo lo que nosotros no podemos. Y eso nosotros lo reconocemos y Pablo pide, quiero que entiendan esa increíble grandeza de ese poder de Dios. Para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Recuerden que somos su iglesia. Ahora bien, él también dice en su versículo 21, Cristo, recuerden que está por encima de todo. Gobernante, autoridades, presidentes, poderes, dominio, todo. Cristo es nuestra cabeza. Y por eso es el parte del mensaje principal de Efesios, que nos quede bien claro. Cristo es nuestra cabeza. Y no solamente en este mundo, sino en el mundo que vendrá. ¿Verdad, doña Sonia? El mundo que viene. ¿Cuál es ese mundo que vendrá? Recordemos que es la tierra prometida. El Señor sabe ya, y cuando vayamos siguiendo los estudios, de que sabemos que, bueno, que si vendrá la tribulación, que después viene esto, y después viene a gobernar otra vez, que el milenio, los 1000 años, todo eso por ahí viene, que ojalá podamos dar un estudio bien llano sobre toda esa promesa de su segunda venida, porque muchos hablamos de la segunda venida del Señor, y que viene, y que nos va a llevar, y que todo ojo le verá, y nosotros, Maranata, como le dicen a eso, se llama Maranata, cuando uno ansía esa segunda venida, pero que, ok, vino, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer o qué es lo que nosotros esperamos de esa segunda venida? Dios ha puesto, por último, todo bajo la autoridad de Cristo, y vuelve y lo reitera, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia, su cuerpo, nosotros. Y la iglesia, y vuelve y lo reitera, es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas esas cosas. Entonces, yo conversaba con doña Sonia esta tarde sobre esto, y sobre las oraciones ahí, como Pablo pide y ora, y cómo nos muestra la importancia de la oración. Y una de las cosas que veíamos, según unos exégetas que estábamos leyendo también, que da pena, o no sé si decirlo de esa forma, pero ojalá que no se malinterprete, de que muchas veces nosotros, y eso creo que lo han visto ustedes a lo mejor en las iglesias, muchos años uno ha oído eso, que a veces nos han llamado la atención, que a veces creemos
que Dios es un bombero, que solamente nos acercamos a Él cuando estamos en necesidad. Y realmente, si nosotros nos ponemos a mirar introspectivamente nosotros como personas en nuestro interior, si todo en mi vida fluyera, si todo en mi vida estuviera tan bien, tan lindo, sin problemas, que todo, estaríamos nosotros buscando de Dios. Estaríamos nosotros con ese afán. Tenemos que conocerte, Señor. Vamos a aprender tu palabra, Señor, porque tú eres el grande, poderoso, el alabado, el Padre, el que todo lo puede, y tu Hijo Jesucristo. Nosotros estaríamos buscando. Entonces, a veces uno se queda, bueno, pero es cierto que yo verdaderamente lo estuviera, porque si todo fluyera en mi vida, si todo fuera alegría, por eso a veces tenemos que estar muy claros. Yo creo que nosotros lo mencionamos hace 2 o 3 clases, o con una persona, no me acuerdo con quién yo estaba conversando sobre eso, de que decía, señores, a veces uno ve bendiciones, uno como humano ve a otras personas y uno le llama bendiciones a que le está yendo bien, al que tiene un buen trabajo, al que tiene un buen dinero, uno le dice bendiciones. ¿Por qué? Bueno, porque le está yendo bien y eso es una bendición de Dios y ya. Yo sé que yo que no tengo trabajo, o que yo no tengo dinero, o que yo no soy bendecida. No, no nos equivoquemos con eso, porque lo estamos viendo en un aspecto muy humano. Lo estamos viendo a un nivel terreno de que nosotros entendemos que somos bendecidos solamente cuando nos va bien o cuando recibimos cosas bonitas que nos agrada y que nos hacen felices, entonces ahí es que somos bendecidos. Y tenemos que estar claros, muy claros, y también la palabra lo menciona bien, de que primero hay parte, ahora no sé en cuál, donde dice que las bendiciones son nuevas cada día, su misericordia, la misericordia de Dios son nuevas cada día. Y que nosotros tenemos que estar agradecidos por todo. Entonces, si nosotros entendemos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría en entender su palabra, también tenemos que estar claros que aún en medio de las circunstancias que para nosotros quizás no son muy agradables, también tenemos que darle gracias a Dios por ello. Porque al que le cree, al que es obediente, todo obra para bien. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Lo hemos oído en muchas ocasiones. Hay veces que hay personas que ni son cristianas y a mí me encanta oír que ellos hasta repiten ese versículo. Yo veo personas que son totalmente, ¿verdad? Muy fuera de esto. Y no, porque no es que todo obra para bien. No, mira, eso me pasó, pero eso todo obra para bien. Eso, si el Señor lo permite, hasta esas personas, imagínense, una persona que no es ni muy cristiana y hasta lo dicen con una fe que tú dices, bueno, pero mira, diciendo eso, quizás muy repentino, quizás muy banal, quizás porque entienda humanamente que le conviene creer en eso. Pero nosotros, los que sabemos, los que somos cristianos y estudiamos, sabemos que es una realidad y que nosotros debemos dar gracias y las oraciones de nosotros, que no deben ser simplemente oraciones que no sean motivadas, como hablaba con doña Soria ahorita, por cosas negativas. O sea, que porque tengo esta situación o esta necesidad o hay una persona con más, voy a orar porque hay que pedirle ahí. Sino que también Pablo cuando oraba, fíjense que en las oraciones de Pablo muchas veces todo lo que él pide y lo que hemos visto en estos pocos estudios que hemos hecho, es Pablo orando y pidiendo cosas positivas. No dice que no pidamos por nuestras necesidades, claro que sí, porque hay que pedir por nuestras necesidades, pero que lo que nos motive es acercarnos a Dios, lo que nos motive a nosotros a tener esa comunión con Dios y Jesucristo y todo esto, sea en el entendido de que no importa mi circunstancia, yo voy a orar, no importa si me está yendo muy bien y estoy contenta y feliz, pues también voy a orar, también me acerco, no te voy a descuidar porque eso es lo que pasa. Y llegando a una línea de ahorita que me fui un poco de cuando yo comentaba que hay algunas personas creen que porque les suceden cosas buenas es que son bendecidas. Yo estuve leyendo también, señores, recuérdense, creo que eso sí lo comentamos antes, recuérdense también que el enemigo bendice. El enemigo sabe de qué flaqueamos. El enemigo sabe que si a mí me gusta esto, yo se lo voy a dar porque eso lo va a alejar inclusive de Cristo. Y si yo caigo ahí, porque el Señor, acuérdense que el Señor no tienta, el Señor puede probar.
pero el Señor no tienta. Sin embargo, el que tienta es el enemigo. Él es el padre de todas las tentaciones. Entonces, si Él nos manda, si Él sabe que yo cojeo de algo, si Él sabe que por ahí yo puedo cojear, Él puede permitir y darme situaciones donde yo esté en abundancia, donde yo esté esto, porque sabe que yo me puedo enfriar de los caminos del Señor y por ahí enamorarme y sacarme. Doña Sonia, de lo que estábamos hablando ahorita, ¿qué usted opina de esta parte? Bueno, bendiciones a todos los hermanos que están ahí escuchando esta clase. No, yo lo que pienso yo no, la palabra dice que cuando se ora con sabiduría es sabiendo a quién nos estamos dirigiendo, que Dios nos ha salvado, no solamente para pedirle, sino que cuando oremos, no importa el momento y la situación que tengamos, que nos acerquemos con sabiduría y con inteligencia, sabiendo que nos estamos acercando a Él primeramente porque tenemos la seguridad de que Él nos ama. Tenemos la seguridad de que Él sabe lo que nos está pasando. Que si Él nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, es para que no nos desconectemos de Él, para que siempre estemos pegados a Él, que oremos con sabiduría sabiendo que Él es el Todopoderoso, el que tiene la solución de nuestros problemas. O sea, eso es lo que más que todo el Señor quiere, que nosotros seamos hijos agradecidos. No como cuando iban los 10 leprosos, y Él sanó a los 10 y solamente uno se devolvió a dar las gracias. Entonces, sí, cuando Él dice que Él pide por sabiduría, es la sabiduría espiritual de que sepamos a quién nos estamos dirigiendo y por qué nos estamos dirigiendo. Y que no vayamos solamente con el problema, sino que vayamos al que soluciona los problemas. Amén. Porque no es, al problema hay que decirlo, yo tengo un Dios grande y poderoso que me soluciona este problema. Así que eso más que todo, que tengamos la fe, la confianza de que Él es el poder de Dios. Y por eso es que Pablo dice que Él ora por la sabiduría, que ora por el poder, que vaya mezclado todo. Cuando usted dobla sus rodillas, que vaya mezclado todo. Que usted sabe a quién usted se está dirigiendo, por qué se está dirigiendo. Y como dice, dar gracias en todo. Porque que si estamos demasiado bien nos olvidamos del Señor. Y si la única forma en que nosotros nos acercamos al Señor es cuando tenemos el problema, nunca se nos van a acabar los problemas. Porque el Señor prometió tener cuidado de nosotros, pero de la vida eterna, de que no nos fuéramos a perder. Entonces, si usted con el problema es que usted se acerca a Dios, pues entonces usted nunca va a salir de un problema para Dios tenerlo ahí pegadito a usted. Pero esa es la sabiduría, porque Dios quiere que nosotros lleguemos a Él no por los problemas, sino por amor. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Que yo entonces siempre voy a tener problemas hasta que me vaya de aquí? No, eso yo precisamente estoy diciendo. El Señor quiere que nosotros seamos felices, el Señor no quiere, pero si la única forma del Señor tener la cuerda cortica pegada a Él es con el problema, eso significa que el problema va a existir demasiado seguido. Ahí va. Entonces el Señor lo que quiere es que nos acerquemos a Él por amor, porque así como Él nos entregó su Hijo por amor, y no que los problemas vengan, pero es que al cristiano, por eso dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Todas. ¿Por qué? Porque de ese problema aprendemos algo que cada quien de manera particular tenga. O sea, que no puedo orar, se me olvida orar, me da pereza orar. Bueno,
Pero si tú tienes un problema, lo primero que tú vas a hacer es tírate de rodillas a pedirlo. Ujú. No sé si se está entendiendo, pero no es que el Señor quiera ponernos problemas, sino que sí, esa es la manera de Él tenernos cerca de Él, porque no somos capaces de cuando estamos en la abundancia, de que cuando estamos todo Cuando anda todo bien. fluye, Cuando todo. sí, exactamente. Entonces, ese es un punto de vista, o sea, eso es un Ujú. enfoque, Ujú. porque verdaderamente eso es lo que se llama la sabiduría espiritual. Eso es Espiritual. lo que es la sabiduría. Y por eso Y el Pablo ora por poder, eso. porque Dios planeó, Dios planeó el mundo. Jesucristo vino a cumplirlo, pero el Espíritu Santo es el que nos cuida. Entonces, Él nos mantiene. Cuando hagamos un estudio, que si se pudiese en algún momento, como nadie nos está esperando, y es que el Señor no ha venido, Claro. podemos hacer el estudio de las 12 puertas de y con eso se entiende perfectamente, por lo menos trato de decir, no sé si lo diga como que se entienda también, pero el Señor, entramos por la puerta de las ovejas y allí tenemos que ir caminando esas 12 puertas, porque ese es el momento en que el Señor nos está preparando, pero Él nos prepara para vida eterna. Es que Él no nos, Amén. que nos va a dar carro, nos va a dar casa, que nos va a dar de todo. Es lo que Él nos ha prometido es vida eterna, Vida y esa es eterna. la que Él cuida. Esa es la que Él cuida. Cuando ve que nosotros cuando ve que nosotros nos estamos descuidando, entonces de alguna manera Él nos llama. Y él sabe cuál es la forma más A cada quien, exacto, a cada quien. Cada uno de nosotros es a lo que cada es lo que mencionaba ahorita, exacto, él sabe de qué, o sea, nuestra situación, él nos conoce, conoce nuestro corazón y conoce nuestras luchas. Y seguro cada uno de nosotros tiene nuestras luchas internas y esto, como tú decías, que si tengo una pereza, exacto. que tengo 2 días que no oro a Dios, le doy gracias porque, ay, que me levanté tarde o estoy malosa. O sea, y uno se enfoca en muchas cosas a veces. Pero él siempre, Exacto. lo que Pablo, como tú dices ahí, y es lo que menciona ese último pedazo de ese capítulo de Pablo, es que él está orando por esa sabiduría. Que cada uno de nosotros, así como los efesios, que también nos entramos nosotros ahí, y cada uno de nosotros reconozca por qué nos estamos acercando a Él. O sea, no es solamente quiero, sino, ok, Señor, te reconocemos tu grandeza, como dice ahí. No, Reconocemos que que Dios puso a Cristo como autoridad en nuestra cabeza, de nosotros, y que por mediante Él es que tenemos que hacer pues todo, ¿no? Bueno, pues esperando en el Señor que esta parte, el mensaje, pues, que hemos compartido y hemos así, pues, conversado, haya llegado a nuestros corazones, pues vamos a dejarlo hasta aquí para entrar entonces en la segunda parte de nuestras oraciones como grupo, de nuestras peticiones, así como manda y nuestra acción de gracias también. Entonces nosotros podemos dejar hasta aquí. Le damos gracias al Señor por este momento, de este final de este estudio, y continuamos ahora en el mismo enlace. Nos conectamos para entonces hacer nuestras oraciones que tenemos que hacer como pueblo. Así que en el nombre de Jesús, gracias por su tiempo y nos conectamos nuevamente. Chaito.